Hermanos, que la paz de Cristo sea en el corazón de cada uno de ustedes, que Dios les guarde en Cristo Jesús. Les saludo cordialmente y en esta noche vamos a estar estudiando sobre si los cristianos debemos de guardar la ley de Moisés. El Nuevo Testamento no nos enseña en ninguna parte que el cristiano está sujeto a guardar la ley de Moisés. No existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se nos enseñe que el cristiano tiene que guardar los 616 mandamientos o 613 mandamientos de la ley de Moisés. La clave para entender este punto es saber que la ley del Antiguo Testamento fue dada a la nación de Israel y no a los cristianos. Algunas de las leyes se hicieron para que los israelitas supieran cómo obedecer y agradar a Dios, como por ejemplo los 10 mandamientos. Déjeme hablar un poco sobre los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron reformados por nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que los cristianos debemos de guardar de la ley de Moisés no es la ley litúrgica, la ley de los sacrificios, sino la ley moral. Los 10 mandamientos que fueron reformados por Jesucristo, que fueron los que él mencionó, son los que nosotros debemos de observar. En otras palabras, nosotros, los cristianos, debemos de guardar solamente aquello que Jesucristo enseñó. Nosotros no debemos de guardar otra cosa más que la palabra de Jesús, los mandamientos de Jesús y seguir los ejemplos de Jesús. En ninguna parte del Nuevo Testamento Jesús enseñó que el cristiano tenía que guardar la ley. Pero sí mencionó algunos mandamientos del decálogo de Moisés y es eso lo que los cristianos debemos de guardar. ¿Sí? Algunos de estos eran más para mostrarles cómo adorar a Dios y cómo pagar por el pecado. El sistema de sacrificios. Los cristianos ya no ofrecemos sacrificios. ¿Por qué? Porque Cristo se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario. Otros simplemente para hacer a los israelitas diferentes de otras naciones. Las reglas de alimentación y vestimenta. Ninguna de las leyes del Antiguo Testamento se aplica a nosotros hoy en día. Cuando Jesús murió en la cruz, puso fin a la ley del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 10, verso 4, Gálatas capítulo 3, 25, 23 y 25 y Efesios 2, 15. En lugar de estar bajo la ley del Antiguo Testamento o la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Esto es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 y 40. Estos mandamientos son los que Cristo estableció y son los que el creyente debe de guardar. Si hacemos estas dos cosas, estaremos cumpliendo con todo lo que Cristo quiere que hagamos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 40. Ahora bien, esto no significa que la ley del Antiguo Testamento sea irrelevante hoy en día. Muchos de los mandamientos de la ley, como lo estaba diciendo hace un momento, del Antiguo Testamento, pertenecen a la categoría de amar a Dios y amar al prójimo. La ley del Antiguo Testamento puede ser una buena guía para hacer o para saber cómo
amar a Dios y saber cómo amar al prójimo. La ley del Antiguo Testamento puede ser una buena guía para saber cómo amar a Dios, amén, pero también implica cómo amar al prójimo. Al mismo tiempo, decir que la ley del Antiguo Testamento se aplica a los cristianos hoy en día es total y absolutamente incorrecto. La ley de Moisés no aplica al creyente. La ley del Antiguo Testamento es un conjunto, Santiago 2:10, o se aplica en su totalidad o nada de la ley se aplica. Si Cristo cumplió parte de la ley, mis estimados oyentes, como el sistema de sacrificios, entonces la cumplió toda. Y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, cumplió todos los mandamientos de la ley. Por lo tanto, nosotros los cristianos no estamos sujetos a guardar ninguna parte de la ley. No tenemos que guardar el sábado, no tenemos que guardar los 10 mandamientos, perdón, no tenemos que guardar el diezmo, que es a lo que me refiero. Sí tenemos que guardar, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como amas a Dios, ¿sí? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Como dije hace un momento, tenemos que guardar la ley moral, ¿sí? Los 10 mandamientos eran esencialmente un resumen de toda la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, 9 de los mandamientos están repetidos en el Nuevo Testamento, que son los que los cristianos debemos de guardar. Todos excepto el mandamiento de observar el día de reposo. Por eso les digo que el día de reposo no lo tenemos que guardar. Cuando venga un despistado a decirle que usted está quebrantando la ley de Dios porque no guarda el sábado, dígale que el Señor tenga misericordia de ti, judaizante, porque Cristo no enseñó guardar el sábado. No. La iglesia y los discípulos de Jesús se reunían el primer día de la semana. Quizás va a salir ahí un judaizante y decirle que el sábado, el domingo fue cambiado por Constantino. Eso es una mentira del diablo. Constantino no cambió ningún día. La iglesia de Cristo se reunía el primer día de la semana, hermano amado, y esto hay evidencia histórica y hay evidencia bíblica. Por lo tanto, no se deje engañar. Oración, por favor, economía, sanidad. Dios lo bendiga a todos de México. Gracias. Vamos a orar por este Facebook user. No sé quién eres, pero vamos a orar por ti, mi hermano. En este mismo momento, Padre, yo te pido por Facebook user. No sé su nombre, pero solamente aparece Facebook user. Pero tú, Señor, sabes quién es él o ella. Yo te pido, Señor, que tú proveas, que tú, Señor, abras una puerta de bendición en su vida y que tú proveas de acuerdo a tus riquezas en gloria. Padre, yo te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Proseguimos con el estudio. Obviamente, si estamos amando a Dios, no estaremos adorando a otros dioses o adorando ídolos. Si estamos, perdón, si estamos amando a nuestro prójimo, no lo estaremos asesinando, mintiendo, cometiendo adulterio contra ellos o codiciando lo que les pertenece. El propósito de la ley del Antiguo Testamento es convencer a la gente de nuestra incapacidad para guardar la ley y apuntar a nuestra necesidad de Jesucristo como Salvador, como Salvador. La ley no salva a nadie, no redime a nadie, la ley no justifica a nadie. Quien salva, quien redime y quien justifica es Jesucristo, no la ley de Moisés. Fue Jesús quien murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y no fue Moisés, no fue Abraham, no fue Isaac, no fueron ninguno de los profetas,
fue Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, quien murió en la cruz del Calvario. Romanos 7, versos 7 y 9, Gálatas 3, 24. Dios nunca planeó que la ley del Antiguo Testamento fuera universal para todas las personas, para todos los seres humanos. No, la ley de Moisés fue única y exclusivamente para el pueblo de Israel, no para todo el mundo. Pero Jesucristo sí es para todo el mundo, para todos sus hijos, para todo aquel que viene a él. La palabra de Dios dice, Juan 1:12, y a los que creyeron en él les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Es Jesucristo quien te puede redimir. Es Jesucristo quien te puede salvar. No la ley de Moisés, no guardar el sábado. Eso no te salva. Lo que te salva es Jesucristo. Si obedecemos esos dos mandamientos fielmente, como ya lo dije, amarás de amar a Dios y a nuestro prójimo. Si obedecemos esos dos mandamientos fielmente, estaremos cumpliendo todo lo que Dios requiere de nosotros. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Y recuerden, si viene un judaizante, un mesiánico, a decirle que usted tiene que guardar el sábado, le está mintiendo y lo está engañando, porque usted no tiene que guardar el sábado. Usted es gentil, no judío. Hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Se despide de ustedes el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles. Si Dios lo permite, hasta el próximo video. Paz de Cristo.